pones, bueno, muchísimas gracias por estar aquí presentes, muchísimas gracias por presentarse en el chat, pueden continuar presentándose, déjenos saber quiénes son, de dónde están llamando, si desean. Y vamos a tener mucho tiempo juntos hoy, casi 2 horas vamos a estar juntos. Queremos que esto sea una sesión útil para ustedes. Vamos a compartir el trabajo emocionante que estamos llevando a cabo, que lo vemos como una ofrenda colectiva para nuestro ecosistema, trabajando en la intersección de justicia de género, justicia climática y justicia económica. Y también vamos a tener una discusión con un panel, con algunas amigas y colegas, nos va a ayudar a pensar cómo podemos utilizar esta información y también como activistas y como miembros de las organizaciones y las redes estamos llevando a cabo, estamos fluyendo en este momento en el que estamos. Y también vamos a tener un tiempo bastante grande para tener un momento colectivo. Vamos a escuchar de todos ustedes. Tenemos un Padlet, entonces si prefieren escribir lo que piensan en vez de hablar en voz alta, pueden hacer eso en el Padlet. Entonces, tal vez se pueden quedar todo el tiempo, tal vez no, pero estamos contentes de que están aquí presentes y estamos emocionadas de empezar esta discusión. Bueno, antes de empezar, quiero hablar un poquitito más acerca de qué se trata este informe de tendencias críticas. Entonces, nosotros con muchas de nuestras amigas y colegas en el movimiento, hemos estado trabajando en el informe de tendencias durante, hace 3 años lo estamos haciendo. Estamos trabajando con Arimbe Wajuno de Share Planet, es una agencia consultora que trabaja más que nada con ONGs y con organizaciones que están alineadas en sus valores. Y en los últimos 3 años, Arimbe ha sido autore de este informe, investigando, editando, trabajando conmigo y con otras personas para producir lo que nosotros pensamos que sea una herramienta feminista, unas pautas, un libro con pautas. Y eso tiene estadísticas, datos y también tiene toda nuestra incidencia para un cambio sistémico para estos momentos tan difíciles. El informe tiene 7 sesiones distintas y está alineado con las 7 demandas para lo que es el Feminist Action Nexus for Economic and Climate Justice, lo cual es un blueprint que fue escrito por Diana Hayana. Eso se produjo en el 2021 y delinea todas nuestras exigencias, demandas y también, tal vez ustedes conocen este trabajo y también es similar a lo que el Encuentro Feminista Global que se llevó a cabo por el movimiento feminista de MENA y por WeDo y con nuestras amigas de esta llamada, este último mayo, y esto resultó de la declaración de Rabat, lo cual se creó como un manifiesto por la justicia económica y derechos humanos y grupos feministas de la región de MENA, y también lo hemos presentado como una declaración. Nos sentimos bastante agradecidos de que ustedes se han anotado. El propósito de esta reunión es también pensar acerca del informe de tendencias en el contexto más amplio y en el movimiento, ¿verdad?, organizativo colectivo, las exigencias en las cuales nos ponemos todos de acuerdo y queremos eh, fomentar que la gente acepte de distintas perspectivas y tenemos distintas tácticas. Entonces, el motivo por el cual vemos estos 7 temas de cambios sistémicos, justicia de la deuda, justicia del comercio, el rol, la gobernanza de las asociaciones Bretton Woods, fiscalidad, financiamiento climático y el tema de la captura corporativa. Básicamente el análisis, que es un privilegio para nosotros aprender este tema, viene más que nada de lo que es feminismo estructural del sur global. Tara, Samuel Armstrong, distintas personas nos enseñan que hay distintas facetas interconectadas del mismo problema, ¿verdad? Lo que es el patriarcado capitalista, supremacista, blanco, colonial, heteronormativo y la economía global y el sistema social que está en la raíz de todos nuestros problemas para poder abordar este trabajo en nuestras vidas. Entonces, ahora se lo quiero pasar a nuestra colega Rimi, como he mencionado, el líder de este informe, autor y investigador. Nos va a explicar el informe de este año y cuáles son las novedades
y quiero contarles que la mayor parte de estas son cosas negativas y después vamos a hablar acerca de cómo podemos utilizar esta información de manera colectiva. Entonces, muchísimas gracias. Se lo quiero pasar a Arindy para que nos explique el informe. Bueno, hola, muchísimas gracias, Katie. Me emociona estar aquí. Es el tercer año que estamos haciendo esto y también me pone muy contenta de ver a gente que conozco aquí, también gente que no conozco. Como Katie ha mencionado, yo represento a Share Planet, una empresa consultora de investigación de justicia para el medio ambiente, en donde yo trabajo en lo que es la transición justa, en donde nos enfocamos a abordar cuáles son los motivos estructurales de la injusticia económica y ecológica. Antes de empezar, quiero obviamente reconocer de que estamos trabajando de manera colectiva, que no sería lo mismo sin las contribuciones de unas feministas apasionadas, muy inteligentes. Estoy muy contenta de aprender de todos ustedes. Muchísimas gracias por su contribución. Entonces, con eso quiero explicarles en la próxima diapositiva. Bueno, muchísimas gracias. El 2025 fue un año muy importante y queremos empezar el informe diciendo que ha pasado 80 años desde la formación de las Naciones Unidas y 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing por la Igualdad de Género y 10 años desde que se aprobaron los ODS y el Acuerdo de París. Lo que vemos de manera abrumadora es que los gobiernos no han cumplido con los mandatos de estas plataformas. No simplemente que hay una falta de progreso, pero que estamos retrocediendo con respecto a los compromisos del gobierno, financiamiento de desarrollo, incluyendo el género. Entonces, cuando estamos resumiendo esta parte de abajo de la diapositiva, sabemos que esto está sucediendo porque los gobiernos están siendo subyugados por una economía global, patriarcal, imperialista y capitalista. Vamos a la siguiente diapositiva, gracias. Como Katie ha presentado, el informe cubre 7 temas, pero en la presentación de hoy queríamos enfocarnos en 4 temas claves. Después de 3 años de llevar a cabo este informe, creo que una de las cosas que más me gusta de este informe es el hecho de que puedo tomar un paso para atrás y conectar los puntos en las 7 áreas temáticas. Como Katie ha mencionado, obviamente, están sumamente interconectadas. Entonces, quiero presentar esos mensajes clave brevemente y después vamos a hablar de cada uno de estos temas. El primer mensaje es algo que hemos visto claramente en el 2025. Perdón, Katie, volvé a la otra diapositiva. Quiero repasarlos antes y después sigo. Que los Estados Unidos básicamente ha rechazado el multilateralismo y punto. Y sabemos que el orden multilateral neoliberal nunca ha estado abierto a lo que son estas operaciones basadas en asociaciones, especialmente del sur global. Pero básicamente esto representa un nuevo orden, el rechazo, ¿verdad?, de este orden multilateral. Y los otros 3 mensajes no son nuevos para nada, pero queremos reconocer que son cada vez más devastadores para mujeres, niñas, para la justicia de género, para justicia estructural. Hay cada vez más hostilidad para los derechos y los movimientos de los pueblos en todos lados. Estamos viendo que está aumentando la crisis ecológica, especialmente porque se rehúsan aquellos organismos responsables de desafiar estos injusticias estructurales. El otro mensaje es acerca de los que son la falta de financiamiento de subvenciones para el desarrollo climático. Y el tercero es que como feministas hemos dicho una y otra vez, no hay ninguna excusa para estos desafíos en el financiamiento y también estamos viendo que el norte global está llevando a cabo distintas formas de explotación estructural que hace que sufra el sur global de los gobiernos. Y por último, con respecto a nuestro cuarto mensaje, sabemos que los gobiernos no han podido ignorar esta crisis macroeconómica, estos problemas con el financiamiento, pero en vez de presentar todo tipo de soluciones que son simples y posibles, por ejemplo, regulaciones, financiamiento público, proponen distintas variedades de soluciones falsas que están arraigadas en acción voluntaria o inversiones que benefician las ganancias, porque es muchísimo más fácil que responsabilizarse. Enfoquémonos en el primer mensaje.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con respecto a lo que está sucediendo en este orden multilateral? Obviamente no nos sorprende a ninguna de nosotros que en este ejemplo de las diapositivas son todos los Estados Unidos, como estamos viendo en distintos capítulos. Esto incluye en el comienzo del 2025, obviamente, el desmantelamiento total de Trump de la USAID, las guerras con las tarifas, el rechazo del multilateralismo, como decimos por ejemplo, el rechazo de Sudáfrica de que participe en el G20 para la presidencia este año, la resolución de los Estados Unidos este último año bajo lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU para pasar un plan de paz. Para Gaza entre lo que está sucediendo en el genocidio continuo en Palestina. Creo que especialmente lo que es interesante es eh, cómo estas acciones se ven en una lente política. Debido al neoliberalismo, hemos visto seguramente los Estados Unidos, instituciones lideradas por el norte y distintos aliados que llevan a cabo su poder contra el sur global y pretenden como que es un idioma técnico acerca de eficiencia del mercado, disciplina fiscal, pero ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con las guerras de las tarifas en los Estados Unidos, es algo muy explícito que están yendo contra la agenda anticlimática y las tarifas básicamente amenazan tarifas contra distintos países y también han amenazado distintas tarifas contra países como Malasia, Camboya y distintos países que intentan llegar a acuerdos con China. Y también estamos viendo que bajo Bretton Woods los Estados Unidos presionaron al FMI a proveer una inversión, un préstamo masivo de 20.000 millones de dólares y básicamente esto se supone que afectaría la presidencia de derecha de Javier Milei. En los Estados Unidos, a pesar de que son los culpables, obviamente no son los únicos. La militarización está aumentando a nivel global y los gastos militares han subido hace 10 años. em, y en el 2025, NATO ha ordenado a distintos miembros que dupliquen sus gastos militares para el 2035. También sabemos que esto no va bien con el sur global, donde NATO y las operaciones han apoyado guerras imperialistas en países como Irak, Afganistán y Libia. Pero si el norte global y sus países, de hecho, les preocupa salvar esta asociación y este orden multilateral, podríamos decir que pondrían su dinero en donde está su trabajo y con los países más ricos, ¿verdad? Que se han beneficiado de la explotación colonial, neoliberal en estos 100 años. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En la próxima diapositiva podemos ver cómo los países del norte global constantemente están abandonando sus compromisos con respecto al financiamiento climáticos de desarrollo y justicia de género, a pesar de que se han comprometido. Podemos ver cómo en la ONU han bajado los niveles, en contraste con hace 10 años atrás, justito después del Acuerdo de París y haber se puesto de acuerdo con los ODS en la próxima diapositiva. Gracias. Podemos ver que de algunos de los países del norte global que están reduciendo su provisión de financiamiento de desarrollo, o la ODA del sur global, en el 2024, el ODA ha bajado por primera vez en 6 años y se proyecta que va a seguir bajando. Entonces yo estoy llamando de Vancouver, de Canadá. Como canadiense, yo quiero brevemente recordar el discurso del primer ministro Mercari en lo que fue el Foro Económico Global en Davos, bueno, el año pasado, porque básicamente hizo mucho ruido, muchas personas estaban pidiendo la ruptura de este orden ficticio y eso tiene que ver con mi próximo punto. Sí, Carney realmente cree esto, como su gobierno ha mencionado y también muchos otros gobiernos del norte global, lo único que funcionaría, básicamente cortar, ¿verdad?, una fuente crítica de financiamiento para el sur global. En ese mismo discurso, Carney básicamente estaba hablando de manera orgullosa acerca de cómo Canadá, bajo su liderazgo, cortaba los impuestos y fomentaba inversiones en industrias extractivas, duplicando lo que es la defensa. Entonces, mi próximo punto es el siguiente. El motivo por el cual estos problemas con el financiamiento existen es simplemente porque los gobiernos bajo el neoliberalismo no tienen prioridades adecuadas, básicamente se están beneficiando de extraer del sur global. Y aquí podemos ver que estas prioridades con números, con respecto a cómo están arraigadas en formas estructurales de explotación. Antes que nada, con respecto a los gastos militares,
podemos ver que son 15 veces más y el desarrollo de financiamiento se proyecta para el 2025, está mostrando cómo se ve el capital, está apoyando el crecimiento de las personas multimillonarias y esto es 11 veces más. También podemos ver que muchos países dicen que no es suficiente dinero para financiamiento público climático. Sin embargo, han gastado eh, billones de dólares en subsidios para combustibles fósiles en el 2024, con respecto a que no están llegando a las obligaciones financieras climáticas del otro lado, podemos hacer hincapié que el sur global, esos países, no han tenido el espacio fiscal para poder llevar a cabo esto debido a las injusticias, por ejemplo, la deuda fiscal. Y también queremos mencionar que distintas corporaciones estadounidenses multinacionales que se han abusado con exenciones fiscales durante los años y obviamente esto no hace que se pueda construir todo tipo de servicios públicos que se necesita para la justicia de género, para mitigar y adaptar el cambio climático, por ejemplo, debido a que el sur global está siendo castigado por este régimen de deuda neocolonial en el 2024, han gastado básicamente por la deuda externa, más de 5 veces lo que han recibido en financiamiento de desarrollo. Y esto también, con respecto al norte global, están obstruyendo soluciones para resolver este tipo de crisis de deuda cíclica que estamos viendo en el sur global. Entonces la culpa es básicamente la injusticia de financiamiento. Es muy claro lo que se necesita para poder avanzar la justicia económica, feminista y la justicia climática. También podemos ver que los países del norte global de hecho, están obstruyendo muchas de estas acciones y al mismo tiempo están promoviendo soluciones que son falsas o no son suficientes. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de estas soluciones falsas o insuficientes a la izquierda y lo que los feministas creen que se necesita a la derecha. Entonces, por ejemplo, bajo fiscalización, por ejemplo, el Global Solidarity Levies Task Force, liderado por Francia, Barbados y Kenia, está promoviendo fiscalización como una manera de aumentar el financiamiento climático para países en vías de desarrollo. Entonces, obviamente es una buena solución. El único problema es que hasta estos momentos se están poniendo mucha énfasis en distintas cosas que tienen que ver con la aviación y también el embajador climático de Francia, de hecho, está publicando unos eventos del Task Force que para promover los impuestos contra la industria de combustibles fósiles. También estamos viendo que a la derecha, básicamente ponerle impuestos a los más ricos y las ganancias de las compañías de combustibles fósiles es la manera más clara para poder disminuir lentamente lo que está manejando el cambio climático. Y también queremos hacer hincapié que estas soluciones de estos gobiernos se están negociando bajo acciones jurídicamente vinculantes o mandatos. También con respecto a las deudas, estamos viendo cómo España está promoviendo esta nueva iniciativa que se llama Sevilla Forum on Debt. También están llamando a tener un diálogo con un hub que está promoviendo principios de deudas responsables. Pero queremos hacer hincapié en que es muy claro que el sur global no necesita nuevas herramientas innovativas, necesita que se cancele la deuda, más que nada debido a los términos coloniales e injustos bajo la cual la deuda se ha llevado a cabo. Y también queremos ver un mecanismo multilateral para la deuda soberana, los cuales los países del norte global están en contra debido a las negociaciones de la Conferencia de Desarrollo. Por último, bajo financiamiento climático estamos viendo una proliferación de enfoques en financiamiento con respecto a la mitigación climática de adaptación, lo que estamos viendo es que le dan prioridad a las ganancias, porque básicamente eh, prometen las devoluciones a los acreditadores privados. Estamos viendo, por ejemplo, en lo que es la Tropical Forest Finance Facility lanzada por Brasil en la COP30, o podemos ver más que nada iniciativas basadas en deudas, como por ejemplo Just Energy Transition Partnerships. Y también en los países del norte global han formado distintos
Asia y África. A la derecha podemos ver cómo bajo el artículo 2 y 9 del Acuerdo de París, la sociedad civil ha argumentado una resolución muy clara hacia esto: desinvertir de industrias extractivas que no son consistentes con el desarrollo resiliente climático, y también aumentar dramáticamente financiamiento público de países desarrollados a países en vías de desarrollo. Eso es básicamente los cuatro mensajes, pero también queríamos hacer hincapié en algunas de estas cosas que estamos viendo como positivas. porque muchas feministas en grupos están implementando soluciones que donde en muchos de estos espacios multilaterales estamos viendo mucho progreso. Aquí resaltamos la labor de desarrollar indicadores para el GDP como el medidor principal de resultados. También la conferencia que llama para el tipo de plataforma para fortalecer la coordinación entre países eh, que piden prestado. Ese es para contrarrestar la arquitectura de deuda castigadora que existe y también estamos viendo un impulso en la Convención de Impuestos de la ONU, que esperamos que apoye un mandato para que hayan impuestos para países contaminantes. También en la COP30 se ha hecho una incidencia para que países apoyen acción climática centrada en personas, en las comunidades y los mecanismos de la transición justa en particular va a ser importante para garantizar que las personas reciban los fondos que necesitan para financiar una transición justa. Y aquí también resaltamos el Consejo de Seguridad, la abolición del veto de los miembros y expandiendo la membresía del Sur Global. Y por supuesto, no hay mucho progreso como en otras áreas aquí. No hay tanto. Es muy crucial y una solución sistémica que queríamos también resaltar aquí. También vamos a mantener eh, eh, un vistazo en lo que pase y, por supuesto, es un recorderis de lo que podemos hacer con el multilateralismo, aunque se haya reducido el espacio. Entonces, hablando sobre las soluciones multilaterales, queremos resaltar las que vienen del sur global. Primero que todo, queremos ver una agenda que esté eh, arraigada en la autonomía del sur global, la autosuficiencia, y enmarcamos todo esto bajo el concepto de alejarnos de las dinámicas capitalistas globales, porque el sur global, de hecho, ahí nunca va a poder desarrollarse porque se lo siembren como una fuente de recursos, mano de obra y territorio barato para el norte global. Y esta es una forma donde vemos una agenda desvinculante, cómo podría funcionar. Tenemos también el establecimiento de alternativas de rating de crédito alternativo, porque vemos que por medio de estas evaluaciones de riesgo injustas, de hecho, están dándole un crédito más bajo a los países del sur global, que hacen más difícil que podamos pedir préstamos. Y como se mencionó en el informe, eh, se está acelerando la tendencia al crecimiento de la integración de comercio del sur a sur. Es importante mencionar que países de los Estados Unidos son más castigadores en cuanto al comercio. Entonces, en el 2025 de, se ha estado expandiendo el comercio entre el sur a sur y ha estado expandiéndose más rápidamente que del sur a norte. Por ejemplo, países como Brasil, la India han establecido colaboraciones de comercio en respuesta a los aranceles de los Estados Unidos. También la expandir la industria va a ser importante en el sur global porque se necesita para diversificar las industrias y desvincularnos del norte global. Y eso también va a ser difícil porque en las instituciones como la WTO todavía pueden castigar al sur global por mediante la política industrial, aunque vemos que el norte global la utiliza a su favor, como vemos en el informe. Y si podemos ir a la próxima diapositiva, no voy a cubrir todo el contenido que está en esta diapositiva, pero nuestro informe sí resalta lo que llamamos sitios locales de lucha en incidencia y política nacional.
Queríamos mencionar esto porque la labor de los movimientos de los pueblos es frecuentemente tan invisible, pero es del más importante para promover la justicia económica. La justicia económica, ambiental y feminista y hemos amplificado esta labor. Este es el final de mi presentación. Espero que haya terminado a tiempo y aprecio tener el espacio para presentar esta labor. Me emociona mucho escuchar del panel. Gracias a todos por escuchar. Espero que lean el informe. Este año tenemos una versión en la página. No sé si lo compartiste, Katie. Gracias a todos por escuchar y me emociona pasar el micrófono al panel. Gracias, Katie, te lo paso. Katie dice muchas gracias, R&B. Eh, Estos fueron 6 meses de trabajo y bien completo, un trabajo bien completo de investigación y de organizarlo de una forma que sea clara. Entonces, estamos súper agradecidos por trabajar con todos en este informe. Gracias por la presentación. Puse la página en el chat, eh, pero es un lanzamiento suave. Desde anoche se publicó el informe, entonces si ven la página van a ver las versiones en inglés, español y francés. Árabe o a finales de hoy se va a lanzar y si quieren leer el informe en árabe. Mientras tanto, si no pueden escuchar, podemos mandarles la versión no diseñada y también se pueden ver en la página en español y francés. Las tablas todavía no están traducidas, pero pues esas están por venir en unos días también. Gracias por su paciencia, pero es un es un modelo bien interactivo, bien bonito en la página y también tenemos productos de datos o diferentes presentaciones de datos que les vamos a compartir que esperamos que les sean útiles para su incidencia. Gracias, RMB. Antes de pasar a nuestro panel, tenemos tiempito para preguntas de aclaración. Si alguien quiere saber algo eh, más a profundidad, siéntanse libres de levantar su mano o pongan su pregunta en el chat. Con gusto respondemos. Si quieren más información sobre el informe, eh, sí, vamos a tener PDFs en inglés, español, francés y árabe, que deberían estar en la página de aquí a finales de la semana. Y cuando todo esté listo, lo mandamos en correo electrónico para que todo lo tengan en un solo lugar, incluyendo las diapositivas y también la grabación de la porción de Airbnb de la presentación. Algo más, cuando ustedes entraron, recibieron una notificación de que estábamos grabando eh, la reunión. De ahora en adelante lo estamos haciendo solamente para tomar notas y no, a partir de este punto, no vamos a compartir la grabación. Eh, entonces, siéntanse libres de hablar libremente a partir de este punto porque no lo vamos a compartir públicamente. Ahora tenemos tiempito para una discusión más real más adelante, pero en este momento, si alguien tiene alguna pregunta sobre algo que compartió Arimbi, pueden levantar la mano o poner la pregunta en el chat. Veo una pregunta de Yunes. Una de las cosas que esperamos ofrecer con este informe es el nivel de investigación que Arimbi ha hecho. Cada capítulo tiene notas y fuentes y referencias para que puedan leer los informes que R&B citó. Es una pieza es una pieza excelente de literatura que les puede llevar a otras fuentes de información. Gracias por hacer esa pregunta en el chat y gracias a todos por las flores que están dándonos en el chat. Aisha, adelante. Aisha dice, hola Katie, ¿me puedes escuchar? Sí, ok. Muchas gracias y gracias, R&B. Me preguntaba, Renvi, si puedes hablar un poco más sobre las implicaciones de las tendencias que estás notando en el financiamiento climático hacia el futuro, cómo podrían impactar el futuro
en términos de el poder tener acceso a financiamiento climático. No sé si hay algo más que tú puedes decir al respecto en cuanto a cómo va a ser el futuro en ese campo. Eh, R&B dice, sí, muchas gracias, Aisha. Yo creo que algo que mencionamos en el informe son las rutas futuras para cosas importantes como el financiamiento climático. Yo creo que en particular una de las que resaltamos para las es aportaciones de la sociedad civil, o dos, de hecho. Una es el programa de trabajo en... Perfecto, Katie lo está encontrando en la pantalla. El programa de trabajo del artículo 9, que aunque no es exactamente lo que queríamos en términos de garantizar el aumento del el financiamiento climático en base a subvenciones, es uno de los caminos para incrementar el financiamiento climático basado en subvenciones y creo que es para quitarle el enfoque de la meta de 1,3 trillones de dólares que muchos países han estado mencionando en COP porque incluye mucho más, más allá del financiamiento climático en base a subvenciones y queremos enfocarnos en la cantidad de dinero. Y por supuesto también existe la incidencia sobre la Convención de la ONU en impuestos. Em, los impuestos por contaminantes es algo que podría estar dentro de la Convención de Impuestos de la ONU, pero esto no ha sido promovido por muchos países, pero hay muchos países que han hecho submissions a la Convención de la ONU de los impuestos. Y no muchos países están hablando como este tipo de impuestos por contaminantes podría ser una fuente de financiamiento climático. En términos del Reino Unido, por ejemplo, han implementado ganancias en base a la industria de combustibles fósiles que ha sido extendido creo que hasta el 2030. Y por esa extensión, el Reino Unido también ha prevenido la presentación a la Convención de Impuestos de la ONU como impuestos por contaminantes. No está de hecho en el informe. Gracias por tratar de encontrarlo, Katie, pero es interesante que el Reino Unido mencionó esto y está resaltando cómo la implementación nacional de ciertos impuestos también pueden impulsar a países sobre la incidencia global, porque lo hemos visto en el pasado, que el Reino Unido ha estado incidiendo para este tipo de cosas y no hay países que están hablando de ello en sus presentaciones a la ONU y potencialmente eso es un punto de apertura. Espero que eso responda a tu pregunta. Muchas gracias. Katie dice gracias a Reenvía Isha por tu pregunta y por ir primero. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o saber más sobre el informe? Gracias, Liz, por agregar contexto en el chat. Mariam, adelante. Mariam dice, hola a todos. Gracias por la presentación. Eh, Quería preguntar si el informe cubre eh, contexto sobre Alemania, porque últimamente creo que el año pasado vimos un gran interés en la inversión en energía africana, en proyectos o la intérprete hace una corrección, no Alemania, sino energía. Y quería preguntar si tienes algún contexto sobre eh, Alemania. R&B dice, no, no cubrimos Alemania, pero están los países que han cortado el financiamiento climático y sí creo que eso es algo que sería interesante resaltar de ahora en adelante cuando hablamos de cómo los Estados Unidos se ha negado al multilateralismo y ha cortado el financiamiento. Ese es también un punto para poder hablar de otros países y cómo ellos han hecho lo mismo y han permitido lo mismo. Eh, Eso es útil en términos de lo que podemos amplificar sobre Alemania en el próximo informe, pero por ahora no mencionamos Alemania. Kiri dice, gracias, Marian, por mencionarlo. Hay tantas cosas que están sucediendo, hay mucho más que podríamos estar teniendo en cuenta, incluyendo mirar eh, el desarrollo
los bancos de desarrollo multilateral, más allá de las instituciones de Bretton Woods, y definitivamente eso es algo en lo que podemos pensar en el futuro. Tenemos tiempo tal vez para una pregunta más antes de pasar al panel, si alguien tiene alguna pregunta. Ok, bueno, en ese caso, voy a volver a poner la presentación y ahora vamos a pasar a una discusión con algunos colegas increíbles que, como mencioné, en cómo estamos pensando en qué vamos, cómo se relaciona el informe con su labor y en relación a todos nosotros como eh, incidentes en movimientos feministas de cambio climático. Gina va a moderar esta porción. Muchas gracias, Gina. Y como pueden ver aquí los nombres en nuestra pantalla de nuestros increíbles panelistas. Y Fastina, veo tu pregunta y volvemos em, a ella pronto. Gracias por tu paciencia y gracias, Gina. Te lo paso a ti. Gina dice muchas gracias a todos y gracias a Rimby, a Katie, a todo el equipo que ha estado tras la elaboración de este informe. Yo creo que ha sido una labor increíble y crítica en el contexto geopolítico presente que estamos viviendo. Y aunque el 2025 fue un año de aniversarios, como Rimby dijo, 30 años de Beijing, 10 años de las ODS, del Acuerdo de París, etcétera, en vez de que eso fuera una razón de celebración, lo que estamos viendo es la fragilidad de esos compromisos y también de las instituciones donde están asentadas. Y yo creo que algo que este informe también está mostrándonos es que aunque frecuentemente hablamos como de un sistema quebrantado, lo que de hecho estamos viendo es que los sistemas están trabajando muy bien a la forma que fueron diseñados para fortalecer las políticas imperialistas de poder. Están trabajando muy bien para su diseño. Entonces, este informe va más allá de ser una lectura fructífera, sino que tiene que ser parte de ese acto político, ¿no? De una acción clara para cambiar esa historia de em, de bajeo y de castigo político que ha estado castigando al sur por tantas décadas. Dicho esto, ahora quiero invitar a nuestros panelistas a que prendan por favor su cámara. Voy a presentar de qué van a hablar. La idea es tener una conversación de reflexión y me gustaría empezar con Tara Povey. Tara, tú eres coordinadora adjunta de eh, el proyecto de macroeconomía e igualdad de género en el Bretton Woods Project y tu labor se ha enfocado en las políticas del IMF y el Banco Mundial y entendiendo cómo la austeridad y el neoliberalismo en diferentes países, en particular el Medio Oriente y en África, han sido afectados por estas diferentes políticas y tu investigación reciente sobre cómo las políticas del IMF que estaban operando siguen con esta línea de estructura eh, y en línea con la declaración y el informe donde hacemos un llamado para reforma estructural. Y aún con el reemplazo completo de instituciones tales como el IMF o FMI, trabajando con la sociedad civil, ¿dónde ves las posibilidades para el cambio? ¿Y dónde crees que necesitamos ser honestos, más honestos sobre los límites de la reforma al ver ese informe de tendencias? Bueno, muchísimas gracias Gina, muchísimas gracias a Rimby y Katie que han trabajado en este informe tan increíble. Es totalmente impresionante poder leer todas las áreas que han desarrollado en este tipo de análisis también. Sí, es una pregunta muy importante la que haces, especialmente en este momento en particular, Gina. Y como has dicho en el proyecto de investigación,
que se ha llevado a cabo recientemente y yo trabajo para el proyecto de Bretton Woods, lo cual es un proyecto de investigación de Watchdog de sociedad civil, enfocándose en el FMI, en el Banco Mundial. En particularmente nos enfocamos con el FMI. Queríamos ver específicamente cuál era la política de la FMI y ha sido durante un tiempo bastante largo, específicamente porque recientemente la FMI ha hecho mucho ruido con respecto a la inigualdad, el género, el clima previo a este año, en donde parece ser que están poniéndose de acuerdo con la administración de Estados Unidos. Tenía todo tipo de estrategias con respecto a estas cosas y tenían personal trabajando en estas áreas. Entonces, realmente queríamos ver cuál había sido la política. Entonces, estuvimos investigando 14 años de la FMI en eh, informes de vigilancia. La vigilancia es una de las áreas principales de la FMI. Cada país tiene básicamente un informe de vigilancia que se lleva a cabo cada año. Lo que es importante que mencionemos acerca de la vigilancia es que debido al hecho de que no tiene nada que ver con los préstamos, lo cual es obviamente por lo cual es conocido el FMI, presta a los países con distintas condiciones cada préstamo y obviamente estamos hablando de maneras extremas de políticas neoliberales que son dañinas. Entonces, la vigilancia no es tan mal, ¿no? Se podría decir que como los préstamos, pero cuando vemos el tema de la vigilancia, nos estamos dando cuenta que como se ha mencionado en el informe, que obviamente estamos hablando de una austeridad fiscal masiva. El 99% de estos informes recomendaban austeridad fiscal, el 96% recomendaban cortes en el sector público de aranceles. Y obviamente el otro número muy alto es que el 78% de los informes recomiendan que se lleve a cabo eh, básicamente en el 78% de los informes había un empoderamiento del sector comercial y el sector externo para esos países que deberían ir hacia eh, inversiones directas externas para pagar servicios críticos. Entonces, esta combinación de políticas, degradar el Estado, degradar el sector público, privatizar todo, empoderar la clase comercial, es un ajuste estructural, es clásico como el libro, un ajuste estructural. Y entonces ese es el hallazgo principal y creo que tiene que ver con esa pregunta que tenés acerca de las posibilidades y limitaciones de las reformas en estas instituciones. Obviamente, ajustes estructurales, si vemos, lo podés ver a nivel de la política, bueno, gracias por... Tengo que acordar. También podemos verlo a nivel sistémico, qué tan allegadamente está conectado con, bueno, asegurarse el dominio del capital del norte global, que está conectado con la supremacía del dólar, conectado con de- la desindustrialización del sur global y obviamente todas estas formas de violencia estructurales dependen del militarismo también. Entonces, estas dos cosas van a la mano. Y con respecto de qué se puede hacer acerca de eso, es muy importante que entendamos esto como Walden Bello ha argumentado recientemente, lo cual es utilizar una mezcla de negociación y también promover una agenda en contra radical y también coerción y movilización. Históricamente yo creo que solo la movilización ha movido al Banco Mundial y la FMI y los han amenazado. Entonces, teniendo en cuenta que podemos negociar lo mejor que podamos, podemos exigir que las instituciones no dañen a nadie y también les podemos rendir cuentas. Estamos en un momento en el cual podemos empujar dos cosas, ¿verdad? Una alternativa completa a estos sistemas destructivos y también podemos intentar construir, movilizar y esperamos que algunas de estas cosas que hemos investigado ayuden a producir eso, que sean útiles. Bueno, muchísimas gracias, Tara. Creo que lo que has dicho, bueno, cuando estabas hablando, lo que escucho es que en vez de
incendiar a todas las instituciones Bretton Woods en el sentido de toda investigación de 14 años y esa continuidad acerca de cómo se ha movilizado el dinero y también dependiendo de la industria militar, cómo está dependiendo de todo el castigo que hemos visto hacia el sur. También es una cuestión de las reformas en donde como activistas, como defensores, tenemos que concretizar nuestros esfuerzos distintos. También eso conecta con uno de los panoramas que nos muestra el informe, lo cual es en Argentina. Argentina ha sido un país en el cual recientemente, como se ha mostrado, ha tenido nuevos acuerdos con el FMI, ¿no? Entonces quiero llamarte a vos, Julia, muchísimas gracias por estar aquí presente. Sos miembro del equipo de investigación de FARN y tenés una trayectoria trabajando en temas de justicia del medio ambiente, políticas públicas y también desarrollo sostenible en Argentina. Lo que estamos viendo ahora mismo es cómo, de hecho, el país está en una versión particular, es como un laboratorio de todo lo que está describiendo el informe, las condiciones de deuda, la austeridad, el- las protecciones de género y medio ambiente que se están yendo para atrás. Entonces, lo que estamos viendo, que está viniendo de las reflexiones que nos dice Tara, tú ves una reforma de estas instituciones que se sienta algo como que se puede llevar a cabo, en donde, desde tu punto de vista, ¿de dónde tiene que venir el cambio? Te lo paso. Bueno, muchas gracias, Gina. Primero que nada, agradecerles. Es un placer enorme estar en este panel con grandes compañeras, con Gina, Tara, con todas. Aprendo mucho de ustedes y bueno, también especiales gracias a Katie Arambi por el trabajo titánico que están teniendo. Y la pregunta, como mencionó Gina, hoy Argentina está viviendo una versión extrema y muy clara de todo lo que de de lo que cuenta Tara, de lo que vemos en el informe. Diría que somos algo así como un laboratorio de ajuste bajo un gobierno de extrema derecha. Es muy triste. Somos el principal deudor del Fondo Monetario desde el 2018 y esa relación no solo define nuestra política económica, sino que hoy en la Argentina define qué es políticamente posible y qué queda directamente afuera del debate democrático, ¿no? En este contexto, déjame decir que la pregunta sobre la reforma de las instituciones de Bretton Woods en particular y el Fondo por la relación con Argentina es incómoda, pero necesaria. Como mencionó Tara, en los últimos años ha habido avances parciales, más lenguaje sobre género, clima, nuevos instrumentos, muchas veces no, encubiertos bajo soluciones que terminan siendo falsas soluciones, pero aún así había un poder de tracción, ¿no? Yo creo que 2025 y 2026 marcan un punto claro de inflexión peligroso en términos de retroceso de derechos y en términos de las agendas feministas de género y climáticas. Ante ese retroceso, a mí me parece, y una puja, ¿no? Por el aumento del gasto militar, una puja preponderante de capital privado, ¿no? Para financiarizar soluciones tecnocráticas, ¿no? Y bajo una presión mayor del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos de derecha a nivel mundial, las instituciones de Bretton Woods están claramente replegando sus compromisos en género y clima. Esto, por ejemplo, se traduce en que el FMI funcionó los equipos especialistas, entre comillas, que trabajaban en género y clima, y eso no es anecdótico, ¿no? Es una decisión política de dónde se abocan los recursos y dónde va los recursos, de dónde van los recursos, ¿no? No para el desarrollo, no para género, no para clima, sí para un aumento del gasto militar, sí para el financiamiento de partidos de derecha a nivel global. Entonces, eso en Argentina resulta clarísimo, se siente con brutalidad. El préstamo aprobado recientemente, el salvataje dado por el gobierno, por el FMI, apoyado, respaldado, ¿no? Por el gobierno de Estados Unidos, básicamente refuerza un programa de austeridad, desregulación y extractivismo, mientras que se desmantelan en el país áreas claves como el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, como todas las políticas públicas. Entonces, cuando hablamos, a mí siempre me gusta decir que cuando hablamos de ajuste fiscal y cuando hablamos de autoridad, eh, eso tiene una correlación,
es tangible, ¿no? Y un ejemplo muy claro justamente es ahora, porque todos esos millones de dólares no van al desarrollo, ¿no? Sino que por ejemplo, en Argentina, la de financiación de políticas de manejo de fuego llevó a que hoy, en enero, febrero, se hayan quemado más de 45.000 hectáreas en la Patagonia Argentina, mientras los recortes a las políticas públicas de prevención y combates del fuego fueron brutales y apoyados por el FMI. Entonces, cuando hablamos de ajuste fiscal, estamos hablando de esto. Entonces, es realista un poco, me parece, pensar la reforma desde adentro, o sea, que ellos vengan con reformas nuevas y me parece que no alcanza. La historia de los 80 de los 90 lo mostró con claridad, ¿no? Particularmente en Latinoamérica. Cambia el lenguaje, ¿no? Pero la lógica disciplinaria en nuestros países del sur global permanece. Hoy ya no lo llamamos como en los 80 90 ajuste estructural, pero sí hablamos de anclas fiscales, de reforma de subsidios, de liberalización energética, expansión del extractivismo. Obviamente, esto no quiere decir abandonar la disputa institucional, ¿no? Y continuar presionando, sino significa no depositar todas las expectativas ahí. Y ahí coincido mucho con lo que mencionó Tara, que el cambio real tiene que venir desde afuera hacia adentro, ¿no? De la presión sostenida, creo que es lo que genera más ruido, ¿no? La presión sostenida de los movimientos sociales, feministas, climáticos, de la articulación sur-sur, ¿no? Y de la construcción de una legitimidad política, una alternativa de poder diferente para decir que este modelo de endeudamiento, sometimiento y desarrollo está agotado. Entonces, eh, creo que como parte del movimiento ambiental feminista sabemos algo clave y es que los sistemas no se van a transformar, o sea, no se van a transformar por solos, ¿no? Solo porque reconozca el problema. Entonces ahí creo que está nuestra tarea de seguir empujando y de seguir, ¿no? Recordando que justamente, como mencionamos y como a lo largo de toda esta conversación, que la deuda, ajuste, extractivismo no son fallas del sistema, sino son el sistema mismo, ¿no? Y que cualquier transición justa va a requerir de disputar ese poder de una manera mucho más profunda. Entonces creo que en el caso de las instituciones, particularmente de Bretton Woods, siempre que se han generado cambios ha sido justamente por la presión de una gran presión y movilización social desde afuera y no desde adentro, porque son bastante reactivos y bastante tibios, digamos, ¿no? A la hora de querer trabajar estos temas. Así que justo veo el tiempo, así que bueno, Sí. espero no haberme extendido. Y Gracias, Gina. muchísimas gracias, Julia. Voy a hablar en inglés. Algo que has mencionado en ese punto en particular, que me llama mucho la atención, es que esta lógica disciplinaria, no sé si lo estoy traduciendo bien al inglés, esta lógica disciplinaria todavía es parte y va a continuar siendo parte de estas instituciones. Diría que no es algo, es una lógica disciplinaria, pero es imperialista, que está incrustada en distintas instituciones y también no estamos reflexionando con respecto a qué vamos a hacer con las instituciones de Bretton Woods, pero también hay unas preguntas más grandes, unas reflexiones que están sucediendo ahora mismo. Por ejemplo, con la reforma de las Naciones Unidas, ¿no? Estamos viendo en este contexto ahora mismo podemos ver que está sucediendo una situación en la cual Palestina, Venezuela, Irán, entre muchos otros, están siendo bombardeados con la misma complicidad. Tal vez es algo activo o pasivo, pero esos mismos gobiernos que están presentes en esas mesas multilaterales para tomar decisiones y para hablar en nombre de distintos pueblos y comunidades. Entonces, esta cuestión es una cuestión más, esta pregunta es algo más grande en el sistema de la ONU, en su toma de decisiones, esa misma noción de quién es un ser humano, quién se puede merecer esas garantías y puede estar bajo discusión. Entonces, ahora quiero invitarlo a Ibrahim Hatimi, es básicamente un pasante de investigación para el movimiento de MENAFEM, el desarrollo económico y justicia económica, y ha trabajado en las intersecciones de género, justicia climática, soberanía alimenticia y políticas de medio ambiente en la región de Suana. Entonces también quiero hacer la conexión con lo que habíamos discutido
sentido después de lo que salió directamente de la Declaración de Rabat. Estamos nombrando directamente, y también el informe de tendencias lo está diciendo una vez más, no podemos separar justicia económica de luchas de liberación. Cuando pensamos acerca de transformación sistémica, ¿qué significa eso? Cuando hablamos acerca de reformar las instituciones multilaterales y participar en la ONU, y cuando vemos el multilateralismo, ¿qué significa eso para la región ahora mismo en el contexto de esas tendencias que estamos mostrando? ¿Y qué significa para nosotros, defensores, activistas que estamos participando en esos espacios? Gracias, Ibrahim. Ibrahim dice muchas gracias, gracias a todos. Al principio, bueno, para empezar, tengo el placer, es un placer estar aquí con ustedes para representar al movimiento de MENAFEM, para contribuir a estas importantes discusiones en cuanto a las tendencias críticas relacionadas con el medio ambiente y la sociedad civil, especialmente en nuestra región y en Noráfrica y en la región del Medio Oriente en general. Para nosotros en la región, este informe no solamente es un documento analítico, también es una herramienta política y organizativa, porque nos ayuda a mencionar qué es lo que nuestras sociedades y comunidades han estado pasando por décadas. La austeridad, la fragilidad de nuestras sociedades, y no es solamente financiero. Esa es la razón por la cual todo está entrelazado, está relacionado con el sistema global económico que se relaciona con la producción social. Para nosotros, este informe, no solamente para MENAFEM, sino para toda la región, creo yo. Como dije, no es solamente es un documento informativo, sino que también tiene una legitimidad política, porque nosotros estamos trabajando con las asociaciones sociales, con organizaciones, con comunidades que saben que estamos ante un, un desbalance o deficiencia estructural. Y este es un marco para nosotros, para poder conectar nuestras experiencias del día a día. Digamos, por ejemplo, el proceso, los altos costes de alimentos o la destrucción de los sistemas ambientales. Entonces, podemos ver esto concretamente en Marruecos y en toda la región. Y podemos usar este tipo de análisis para poder entender las necesidades a nivel técnico, entender las diferentes políticas para ver cuáles deberían ser las prioridades. Por ejemplo, cuando vemos los sistemas de deudas comiéndose nuestros presupuestos y vemos que es más de lo que hemos eh, destinado para el cuidado médico, tenemos que tener una conversión política de quién debería estar estableciendo las prioridades para nuestra economía y a interés de quién o a beneficio de quién. Entonces necesitamos tener mejor organización a nivel local para poder conectar nuestras luchas diarias a las luchas internacionales. Esto es esencial porque esto es lo único que nos va a ayudar para pasar de nuestro aislamiento a un movimiento colectivo más fuerte, porque estas políticas no solamente están en nuestra región, esto es algo global. Para nosotros, cuando tenemos este tipo de organización, esto nos ayudaría a hacer tres cosas principales. Tener una ruta política común para que las comunidades puedan entender que lo que están enfrentando no es por un fallo local. Dos, alianzas más fuertes entre las diferentes organizaciones sociales, feministas, organizaciones financieras,
porque estos temas están interconectados. Y tercero, usar este análisis como una herramienta de incidencia, no solamente para exigir cambios técnicos, sino para crear una discusión más amplia sobre la necesidad de tener eh, sistemas alternativos económicos para nuestra soberanía y nuestra dignidad. Por eso es que yo digo que este informe nos estaría ayudando a cambiar la forma de ver estas crisis para poder enfrentarlas. Yo también tengo otra observación. Cuando hablamos de la reforma de la ONU y sobre el multilateralismo, lo que estamos enfrentando ahora es una contradicción clara, porque vemos lo que está pasando en Palestina, en Venezuela y en otras partes del mundo. Vemos las extracciones que están sucediendo. Y hay veces están pasando con participación activa o pasiva de los mismos gobiernos que hay veces vemos hablando sobre los derechos humanos, del género, de la justicia climática, etcétera. Y esto no es una contradicción accidental, pero muestra el desbalance a nivel global. Después de que todas las instituciones económicas han creado estas políticas. Y por supuesto, esto no es para el bien de las personas, especialmente en el sur global. Por eso es que nuevamente digo que no podemos separar la justicia económica de la liberación o la lucha por la liberación, porque todo proyecto que no sea sostenible a nivel ambiental va a conllevar a los problemas a nivel político. Y por eso es que cuando hablamos sobre el reformar la ONU o promover el multilateralismo, deberíamos entender que estas reformas están sucediendo dentro de una estructura que va a conllevar a las mismas ocupaciones, que va a llevar a los mismos problemas. Por eso es que, en mi opinión y desde la perspectiva de nuestra región, toda reforma debe ser medida eh, en base a cómo puede redefinir una nueva estrategia. Por eso es importante para nosotros ser más representados en estos espacios y, eh, y en términos de cambio del mensaje queremos ser parte del grupo de los que están sentados en la mesa. ¿Cuál es el obstáculo para poder estar allí? Entonces tenemos que participar dentro de esas instituciones para abrir espacios para nosotros hablar más de los temas que enfrentamos en el sur global y tenemos que tener condiciones de financiamiento claros para nuestra región. Y necesitamos estar incidiendo y necesitamos estar poniendo presión desde afuera de las instituciones financieras. La cosa es que los mecanismos van a crear presión más fuerte que puede tal vez llevar a un reestructuramiento, una reestructuración de estas políticas y no solamente estaríamos representados de forma simbólica eh, y mercadeando las mismas políticas. Entonces lo que necesitamos es justicia social porque para toda inversión en los combustibles fósiles no es suficiente lo que estamos haciendo porque las mujeres y las categorías más vulnerables están pagando el precio. Por eso es que el multilateralismo no es suficiente para la liberación como tal. Nuestro éxito se basa en nuestra habilidad de movernos dentro de estos espacios y también por fuera de estos espacios para tener influencia real, para que no nos puedan silenciar. Entonces, en la ONU y cualquier institución multilateral debería ser parte de cualquier estrategia multilateral para poder construir un mundo más justo que reconozca la soberanía de todos, que no solamente sea para el interés de esos países. Gracias. Jenna dice muchas gracias. Y cuando estabas hablando de la representación y en qué consiste
en estar en este tipo de instituciones y quién está ahí. Me hiciste pensar también en el grupo que está conformando, por ejemplo, más de las métricas que el secretario general nombró sobre el PBI y se ve que es parte de ese grupo que está pensando más allá del PBI o el PIB y pensando, bueno, en la representación, eh, cuáles son los resultados, porque la representación es importante, cuáles son los resultados que vamos a ver en ese tipo de procesos cuando vemos que en los fundamentos eh, estamos viendo las manos del imperialismo ahí. Entonces, esto también es un llamado para decir, bueno, ¿cómo podemos empezar a actuar por dentro y por fuera? Y es como un periodo, es un tiempo que nos está haciendo un llamado a nuestras tácticas, a nuestras estrategias para repensar cómo estamos poniendo nuestra labor de incidencia, donde podemos poner nuestros esfuerzos. Y creo que gracias nuevamente, Ibrahim, por también compartir cómo vas a estar usando esta herramienta de incidencia que nos anima a ver este informe como una herramienta política, como una herramienta organizativa y como también estabas haciendo un llamado a, a esta necesidad de conectar la lucha diaria con la lucha global, internacional. Y yo creo que en ese sentido es importante para nosotros pensar qué significa en este mundo globalizado, donde vemos, ¿no? Ese poder que viene del norte al sur. Y yo creo que necesitamos tener, y ya hemos tenido esas conversaciones también, tener conversaciones honestas sobre qué significa concretamente, en particular en esa solidaridad norte-sur, para ir más allá de las palabras o la retórica. Entonces me gustaría invitar a Jessica Mandanda, eres especialista de política senior sobre la justicia económica de las mujeres en Actions KUK y también has estado liderando el portafolio del bienestar feminista y también has estado apoyando el proyecto de Urban Women Project. Jessica, ¿estás con nosotros? Ok, gracias, no te había visto, súper. Jessica, y tú trabajas en Action Aid, que trabaja en diferentes contextos en el sur global, ¿no? También está en diferentes países del norte global. Y creo que en esta pregunta de la solidaridad y esta pregunta de cómo donde vemos estas posibilidades reales de solidaridad de sur a sur y solidaridad concreta de norte a sur. Yo creo que tu experticia también en alternativas feministas económicas y también pensando en las relaciones entre el neoliberalismo, el colonialismo y el patriarcado son bien importantes para entender y navegar de mejor forma qué quiere decir esto en la vida real, ¿no? Y también cuál es el llamado que necesitamos estar siguiendo, especialmente en organizaciones del norte, particularmente yendo más allá de la retórica, ¿no? Jessica dice, muchas gracias, Gina. Puedo pedir que mientras que hablo, apago mi cámara porque mi señal está cortica. Muchas gracias, Gina, y a todos. Sí, comparto lo que les oradores compartieron, igual lo que se recomendó en el informe. En particular, la importancia real del reconocer que lo que estamos viendo en este momento no es un resultado de solamente el fallo de un sistema, es el resultado de un fallo de un sistema, de sistemas combinados. Y lo que estamos viendo en el patriarcado, el colonialismo y el neoliberalismo trabajan juntos para crear un ambiente extremadamente opresivo, especialmente para mujeres y niñas. Y gran parte de nuestra labor con ActionAid, ya sea con incidencia política o investigación, se enfoca primariamente en garantizar que las experiencias de las mujeres y niñas cuenten, se tengan en cuenta y nos centramos en eso en términos de narrativas y también en cómo creamos las alternativas y recomendaciones para movilizar, para resistir, para hacer resistencia nuevamente, compartiendo lo que ya se dijo, eh, 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 la posición general es similar a lo que ya se ha compartido, que lo que necesitamos es un desmantelamiento completo de las instituciones de Bretton Woods y los sistemas de poder que han priorizado el norte global por sobre el sur global.
Y este informe, yo creo que los hallazgos y las recomendaciones en 7 áreas temáticas específicas en la labor que ActionAid ha hecho en investigación y hallazgos, alinea y enfatiza la necesidad para garantizar que estemos eh, abordando este trabajo en el análisis de colonial y feminista, porque nuevamente estamos viendo que no podemos continuar eh, justificando el hecho de que este es un fallo sistémico. eh, y quiero también mencionar en particular dos informes que hemos hecho previamente, que el primero sobre el llamado al costo humano de los cortes en África, que cubre a Etiopía, Ghana, Kenia, Liberia, Malawi y Nigeria, y las economías feministas. Se hizo un caso estudio en Malawi y en estos informes estamos resaltando cómo en los últimos 5 años y aún más allá de ello, las medidas de austeridad han llevado a al deterioro de servicios de educación, salud pública y otros servicios públicos que son críticos para para la supervivencia y el bienestar de las personas. Y todos estos informes, de hecho, están mostrando que la disminución en la disponibilidad y calidad de los servicios están haciendo que maestres, trabajadores en salud no tengan suficiente tiempo. Y también estamos viendo que es una prioridad, como se ha mencionado, y para pagar la deuda en vez de las provisiones de los servicios, el trabajo en los espacios de derechos humanos, como sabemos, por los compromisos y acuerdos que muchos países han llevado a cabo, es un mandato que los gobiernos proveen la asequibilidad y la disponibilidad de estos servicios. Ahora estamos viendo que hay un aumento en la disminución de derechos humanos que se han ganado de manera ardua y los derechos de las mujeres y también los compromisos y los acuerdos. Y tenemos que ser claros. Sí, hay muchísima inestabilidad, pero como un resultado es la consolidación de años, años y años y años de sistemas opresivos que han sido implementados por las instituciones. Y bueno, dentro de esa consolidación, estamos viendo el éxito del orden imperialista, económico y patriarcal en cómo está protegiéndose con respecto a todos estas recaídas. Y con respecto a la pregunta de los puntos de solidaridad entre países del sur, el primer punto que quiero hacer con respecto a la deuda y la soberanía fiscal, tenemos gobiernos del sur global que cada vez más seguido están alineándose para pedir una convención del marco de la ONU con respecto a la deuda y también la Convención Fiscal de la ONU para mover la toma de decisiones, alejándonos del FMI y también del Banco Mundial. Como Tara ha dicho, no solo tenemos que estar movilizándonos juntos a nivel local, tenemos que movilizarnos para empujar a nuestros gobiernos, para que nos juntemos contra estos sistemas, también movilizando a la sociedad civil. La solidaridad de sur a sur también eh, está alineada diplomáticamente, con la presión política coordinada, también como Ibrahim lo ha mencionado, rehusándonos a condicionalidades colectivas de autoridad. Y también algunos países han empujado ciertas condicionalidades sobre el FMI y el Banco Mundial, pero más del tema tenemos que coordinar entre distintos países, más que nunca tenemos una oportunidad que se ha presentado, algunos ejemplos como los países, como por ejemplo en Burkina Faso, y también estamos trabajando juntos en otros con otros países de la región también. Entonces, el movimiento sur a sur, estamos construyendo y sintetizando, resumiendo el entendimiento que estamos trabajando para desmantelar todo un sistema completo por muchos años que ha borrado nuestras identidades, para disminuir, intentar disminuir nuestra existencia y también sistemas de gobernanza que con nuestras economías y la funcionalidad han de manera violenta causado que participemos en un sistema que continúa extrayendo de nosotros hoy día. El segundo punto es acerca de los sistemas públicos, la infraestructura feminista, como he compartido previamente, el costo humano del sector público, en los cortes, muestra el informe, como se ha mostrado, la austeridad ha colapsado los servicios públicos que responden al género y también es esencial, son esenciales para nuestro bienestar y sobrevivimiento
para supervivencia humana. Es muy importante que se reconozca y entendamos el cambio en el idioma que simplemente no está siendo mal manejado. También es una decisión política que se ha impuesto al gobiernos del sur global. Entonces, solidaridad de sur a sur necesita centrarse en los sistemas públicos, en la reconstrucción, no en gastos sociales, pero como alternativas feministas que priorizan el bienestar y la supervivencia por medio de la implementación de servicios públicos que responden al género y fiscalización progresiva. Son dos recomendaciones como para empezar. El tercer punto con respecto a protección del espacio civil, hemos visto especialmente en este último año, desafortunadamente hay unos espacios clave en los cuales participamos, como estamos viendo en nosotros activistas de derechos humanos y los movimientos, las organizaciones que también se enfocan en la justicia económica, en todos estos encuentros que proveen la oportunidad para que nos juntemos. Esto está sucediendo, ha sucedido en los Estados Unidos y sabemos que está sucediendo en los Estados Unidos. Inclusive, algunos de esos espacios no son accesibles y es muy importante que reconozcamos que esa falta de acceso, esa inaccesibilidad, es parte, consecuencia de un fallo del sistema. Es algo que está hecho a propósito. Es una construcción. Y para tener un análisis más profundo, realmente podemos ver que justito cuando la sociedad civil y nuestros colectivos se están juntando para construir un movimiento masivo, yendo en contra, estamos construyendo tracción y estamos haciendo tanto ruido, es cuando el acceso se ha removido. Es muy importante que nos demos cuenta de cuáles son esas tendencias, ¿no? Entonces, la solidaridad de sur a sur tiene que entender que es un punto de, tiene que venir de un punto de entendimiento que eso ha sucedido y no significa que no tenemos que movilizarnos. Tenemos que construir mecanismos entre distintas regiones y también fondos de respuesta rápida para tener una política, una defensa política para activistas. El cuarto punto, como ha dicho Tara, históricamente, estas instituciones responden a las movilizaciones. Entonces, si nosotros estamos coordinados y organizados y continuamos construyendo a manera masiva, podemos empujar. De manera similar a como los gobiernos, ustedes saben, en el sur global, a nivel global, responden a la movilización. Quiero dar un ejemplo que viene de Malawi. Hace un par de años nos juntamos como un país entendiendo que los resultados de las elecciones no era lo que queríamos, no votamos por eso. Básicamente nos movilizamos y protestamos por aproximadamente un año. Y obviamente los tribunales desestimaron esos resultados de las elecciones. Entonces tenemos que juntarnos, movilizarnos. Y yo sé que no tengo más tiempo. Quiero tomar un par de segunditos más para hablar acerca de la solidaridad entre el norte y el sur. Estoy respirando profundamente porque es muy complicado, de hecho. Eh, Sabemos cuál es el impacto, cuál ha sido el impacto y sabemos cómo el sur global ha sido visto y tratado por el norte global. Entonces, la solidaridad de norte a sur puede ser más allá de lo retórico. Lo primero es que los gobiernos del norte global tienen que frenar el bloqueo a las propuestas del sur global. Sí, gobiernos del norte global dicen que apoyan igualdad de género, justicia climática, lo cual lo hacen en muchos documentos, tienen que frenar el freno a las negociaciones con respecto a la deuda, los impuestos en la ONU como un comienzo. Y también tienen que confrontarse al militarismo que les pasa en sus hogares, tiene que cambiar el poder, no el financiamiento. Y eso también tiene que ver mucho en las conversaciones que están sucediendo con respecto a la justicia reparativa. Es más allá de firmar un cheque y decir, bueno, han causado tanto daño. Y acá tenemos un poquito de dinero para resolverlo. Es muchísimo más que financiamiento y también es el entendimiento básico de los gobiernos del norte global con respecto a la solidaridad, qué significa, cómo se ve y cómo se ven el resarcimiento, reparaciones. Tiene que ver con dinero, estamos viendo que estamos yendo contra eso, es más allá de eso. El entendimiento que movimientos simples, los beneficios del norte global con respecto al sur global, eso en sí mismo es una injusticia. Quiero parar ahí. Muchísimas gracias, Gina. Te lo paso de vuelta. Gina dice, bueno, muchísimas gracias. Es increíble ver cómo se ha llevado a cabo este informe y como muchas organizaciones, como por ejemplo ActionAid y esa solidaridad, como mencionás, de sur a sur, de hecho es lo que necesitamos. Vemos como distintos gobiernos
grupos están actuando con respecto a la soberanía y construyendo esos bloques, esos frenos, y decimos al carajo los Estados Unidos, no vamos a continuar pagando, ¿verdad? Frenando y también vamos a continuar aprovechando, utilizando nuestro poder. También con respecto a la solidaridad del tangible. Para mí, lo que estoy pensando es, estoy pensando en la desobediencia, y lo conecto con el contexto de Alemania, lo cual es, tienes que aplicar para hacer una manifestación. No lo puedes hacer, por ejemplo, en este horario o en este horario. Por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol, no puedes porque estás bloqueando cómo la gente va al partido de fútbol. Y entonces, vamos. O sea, exactamente en ese momento es cuando tenés que incendiar la ciudad. En ese momento tenés que hacer estos paros. Tiene que ser incómodo. Tiene que meterse en el día a día del pueblo para que la gente se pregunte qué carajo está pasando. ¿Y por qué está pasando este bloqueo, este paro? ¿Y por qué tenemos que mover nuestra atención, ¿verdad? Del confort de nuestra calefacción y nuestros sofás para poder entender lo que está sucediendo y tomar acción. Creo que esa desobediencia es tan importante, es tan crítico. Lo mismo que estamos viendo en el sur, estamos confrontando a esos gobiernos cuando ven las garantías mínimas para el salario mínimo, ¿verdad? Entonces creo que así no es como el norte va a instrumentalizar nuestras luchas, pero también es como aprenden y también cómo empiezan a actuar de maneras más radicales, dado la urgencia que se necesita en estos momentos, como el norte, ¿verdad? Trabaja de manera tan condescendiente y empieza a tomar acción, a hacer algo con respecto a los distintos llamados que están haciendo nuestros colegas. Bueno, antes que nada, estamos por cerrar, quiero pasárselo a Julia y a Tara para que reflexionen acerca de cómo desde sus organizaciones, desde su trabajo, ustedes prevén que pueden utilizar este informe en sus organizaciones y también lo importante que esto va a ser para la continuación de su activismo y su trabajo de incidencia. Primero te lo paso a vos, Tara, y después a Julia. Bueno, muchísimas gracias, Gina, muchísimas gracias al resto de los ponentes. Quiero mencionar que una de las fortalezas del informe saliendo de la declaración de Rabat es hacer esas conexiones a nivel sistémico. Como vos decís, de manera adecuada, el sistema no está roto. La intención era que funcione así el sistema. Entonces, de hecho, está funcionando sumamente bien para las corporaciones y aquellas personas que se benefician del extractivismo continuo y las políticas neoliberales también. Creo que la otra fortaleza que existe es esta conexión entre el militarismo y las políticas económicas. De manera histórica podemos ver que esta forma de extractivismo, la intensidad de la estructura de la violencia estructural, no puede ser sostenida, excepto utilizando el militarismo. Así es como históricamente esto ha funcionado y continúa funcionando así. Entonces realmente estamos intentando crear conexiones entre distintas áreas e inclusive, de vuelta, cuando estamos viviendo, prestando atención a las instituciones Bretton Woods, podemos ver, por ejemplo, que desde los 70 y hasta este momento de crisis ahora mismo, tiene sus orígenes en los 70, cuando teníamos la supremacía del dólar, el dólar pasa a ser la moneda de la reserva en el mundo, tenemos los petrodólares, combustibles fósiles, intensificación del militarismo en ese momento y también las guerras por los recursos y obviamente de las distintas instituciones Bretton Woods. El FMI ha estado en el centro de mantener esa supremacía del dólar y la deuda y ese tipo de cosas. Bueno, puedo continuar hablando de este tema, pero la última semana, semana pasada, tuvieron una conferencia de prensa gigante en donde el FMI estaba diciendo, bueno, ustedes saben, el problema en Venezuela es la deuda externa, es muy alta, es el 180% del PIB. Y eso está diciéndole a los acreditadores que si Venezuela
se les dan los SDRs es algo vital para poder aliviar la crisis económica gigante que está dentro del país, que eso, ustedes saben, se puede ser enviado a los acreedores y el dinero del petróleo puede ir a las compañías privadas, dado que está todo siendo privatizado. Entonces, es el FMI que está en el centro de todas estas cosas. Entonces, hacer estas conexiones creo que es algo que vamos a continuar haciendo en nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todo el mundo que ha trabajado en este tema. Bueno, muchísimas gracias, Tara, Julia. Creo que ya mis compañeros y compañeras han dicho la mayoría, pero creo que como parte también de mi trabajo cotidiano y bueno, y de nuestra realidad en Argentina, creo que este informe es una caja de herramienta política, no solo funciona como un diagnóstico y algo que surgió mucho en la conversación, desbloquea algo clave, ¿no? Poner en palabras simples, en palabras comunes, procesos que muchos de los países del sur global venimos atravesando. Y lo que empezamos a ver en cada charla, en cada debate, en cada reunión es que nos encontramos con los mismos problemas y y bueno, y es un espacio en donde construir solidaridad, construir redes y justamente, de nuevo, retomo un poco mi punto de la intervención anterior, justamente poder hablar de que estas políticas financieras internacionales y que estas instituciones no suene tan lejano, tan abstracto, sino que moldean justamente nuestra vida cotidiana, nuestras escenas de desarrollo. O sea, los problemas que nos enfrentamos no son realidades aisladas justamente y son parte del mismo sistema. Una repetición fue muy clara, Tara, una repetición de recetas, una receta de autoridad continuamente para cualquier problema, bueno, austeridad. A su vez también creo que nos permite de algún modo retomar, ¿no es cierto?, traducir decisiones que se toman directamente en los pasillos, en los directorios de estas instituciones, en espacios, en impactos muy concretos de la vida cotidiana de las mujeres, de la expansión del extractivismo y el retroceso en derechos. Y esto no funciona, que es un tema que también sale mucho, sin represión y restricción al espacio cívico. Y esto sí me parece muy importante hacer hincapié, principalmente en Argentina. Todos los programas de ajuste que se han llevado a cabo no funcionan sin represión, ¿no? Desde hace 2 años estamos experimentando un deterioro significativo, feroz, eh, al acceso a la libertad de expresión, ¿no es cierto?, al derecho a manifestarse, en donde en cada manifestación, en cada encuentro de activistas, movimientos sociales, sindicatos, etcétera, eh, termina habiendo una represión feroz por parte del gobierno. Entonces, justamente estos programas de ajuste autoridad no funcionan sin ese componente. Y bueno, y creo que para cerrar, me parece que este informe y este tipo de espacios nos da legitimidad política, nos empieza ya desde la declaración de Rabat, nos ayuda a construir un lenguaje común para decir algo muy simple, pero que a su vez es fundamental, ¿no es cierto? Que no hay justicia económica sin justicia climática y que ninguna de eh, estas dos esferas pueden ser realizables sin justicia de género, sin la mirada feminista y sin los aportes de los más vulnerables y desventajados del sistema. Así que bueno, eso por mi parte. Muchas gracias y fue un placer. Y nos dice muchas gracias, Julia, y a mis compas panelistas. Yo creo que ha sido una excelente discusión que hemos tenido hoy. Y lo que también nos podemos llevar de la conversación es cómo este informe es un llamado claro para luchar contra el imperialismo, ¿no? Yo creo que es un llamado también a una más profunda reflexión sobre cómo las diferentes luchas que estamos teniendo en el sistema de justicia económica, en el área de justicia de género, justicia racial, justicia ambiental, están siendo entretejidas, son entretejidas en esta misma colcha, en esta misma olla, que es centrado en el capitalismo, sistema capitalista, neoliberalismo, sobre el cual el mundo ha sido planeado. Y yo creo que este informe es una herramienta política muy poderosa que, como muchos de ustedes señalaron, puede ser usado para compartir y para unirnos alrededor de ella, para
hacer el trabajo en el sur. Yo creo que es muy importante diferenciar o no diferenciar, sino considerar el hecho de que en el sur tenemos mucho trabajo que hacer para darle forma a esos bloques que van a decir no a la austeridad, que van a decir no a la deuda, que van a cambiar también sus regímenes de laborales, que también van a fortalecer los sistemas públicos. Y también tenemos ese llamado, esas cifras, esos ejemplos, esa data para alimentar el fuego eh, eh, del norte para que también desobedezcan esas, no, esas leyes que están tan interconectadas con los mismos sistemas militares, la élite, el sistema corporativo, el patriarcado, que históricamente eh, ha estado eh, dándole forma a a las reglas que establecen estos sistemas y yo creo que es un informe muy valioso y también es excelente ver cómo los pensadores feministas del sur también han estado reuniéndose para crear estas reflexiones y es un llamado para nosotros también para desaprender y romper muchas de las cosas que hemos aprendido en las escuelas, en nuestra universidad, en nuestros doctorados, en todas esas diferentes partes del sistema colonial y capitalista educativo y como desaprendemos tantas cosas y empezamos a leer a nuestras feministas del sur, leer también otras formas de incidencia, de expresiones artísticas, de otras formas de juntarnos, porque también creo que eso es parte de cómo esta, eh, es epistémico, como nuestro sistema de conocimiento ha sido construido y también va a reflejarse en cómo nos comportamos, cómo interactuamos y también cómo expandimos nuestra imaginación para construir eh, otras tendencias que de hecho nos estén dando camino para cambiar el sistema. Y dicho esto, se lo paso a Katie. Muchas gracias por conducir esto. Y sí, te lo paso, Katie. Katie dice muchas gracias, Gina, y excelente panel. Eh, Julia, Ibrahim, Jessica, Tara. Era exactamente lo que esperaba en términos de el hacer real el informe y situar el contexto de nuestra labor y el análisis de ustedes que le dio forma a nuestro informe.